Vamos a comenzar este rato de encuentro y de oración desde la certeza de que quien nos reúne, quien nos convoca, es el Señor resucitado, un Dios que es amor y que está deseando habitar en lo más profundo de nuestro corazón y ayudarnos a descubrir que toda nuestra vida, y particularmente esos espacios grises, banales de la vida cotidiana, son lugar privilegiado de encuentro con Él. Comenzamos pues en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta tarde nos reúne el deseo de profundizar en la experiencia de que Dios está muy presente en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de todos los días. Y por eso, antes de ir más lejos, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Os invito a cerrar los ojos para mirar por dentro cómo ha sido hoy mi día. Cierro los ojos y miro mi vida de hoy, un día cualquiera de mi vida. Miro cómo es, cómo ha sido. Miro con quién he estado. ¿Qué he hecho hoy? ¿Qué me ha preocupado? ¿De qué he hablado? ¿Qué me ha hecho daño, quizá? ¿O a quién he hecho daño? Miro mi vida de hoy tal como ha sido y la acojo y pido la gracia de descubrir que es ahí, en esa vida de hoy, normal, corriente, donde Dios me ha salido al encuentro. Y puedo abrir los ojos ahora para contemplar una buena noticia, y es que Jesús, el Hijo de Dios, ha vivido también una vida cotidiana como la nuestra. Jesús, durante 30 años en Nazaret, ha estado viviendo una vida de la que no ha habido mucho que contar. Seguramente de mi vida de hoy tampoco hay mucho que contar, hasta el punto de que no habrá salido probablemente en el periódico, ni en la tele, ni habrá quedado consignada en ningún libro, mi vida de hoy. Pues la vida de Jesús, el Hijo de Dios, ha transcurrido durante 30 años en una monotonía como la nuestra. A veces la vida nos parece muy gris, todos los días, pues tienen su ritmo, son más o menos iguales. Por eso esperamos a veces con ansia las vacaciones o los fines de semana. La vida de Jesús, y esto es lo que hoy vamos a intentar descubrir y orar, ha sido también una vida cotidiana como la nuestra. Vamos a mirar por dentro esta vida cotidiana de Jesús. Vamos a dejar que su vida
nos inspire, nos revele hasta qué punto nuestra vida ordinaria es el lugar privilegiado donde Dios quiere que seamos las mujeres, los hombres que estamos llamados a ser. En lo pequeño, en lo ordinario, sin grandes milagros, sin grandes hazañas, sin grandes heroísmos, es ahí donde el Señor nos sale al encuentro. Si os fijáis, esta vida de Jesús en Nazaret, que como digo dura más o menos 30 años, porque cuando Jesús comienza su ministerio público dicen que tenía más o menos 30 años, pues representa el 90% de toda su existencia. Si aceptamos la cronología según la cual Jesús vivió 33 años, ha pasado 30 en Nazaret, es decir, el 90% de su vida. Y este dato es un dato bastante alarmante, porque el Hijo de Dios, que ha venido a salvarnos, a redimirnos, ha vivido la mayor parte de su vida, 9/10 de su vida, sin hacer ningún milagro cuando había tantos enfermos que curar, sin predicar ninguna parábola cuando había tanta gente sedienta de buena noticia. Ha pasado entonces el Hijo encarnado, aquel que ha venido a salvarnos del pecado y a darnos la vida eterna, ha pasado el 90% de su vida sumido en una experiencia como la que podemos hacer cada uno de nosotros. Y digo que este dato es alarmante porque despierta una alarma y viene a decirnos que entonces o bien Dios ha cometido un error de cálculo y ha dejado que su Hijo desperdicie tantos años de vida sin hacer nada útil para nuestra salvación, o bien tenemos que reconocer que la salvación pasa precisamente por la asunción de todo lo que forma nuestra verdadera humanidad, incluida nuestra vida cotidiana. Esta es la buena noticia, y esta es la buena noticia que quiero que hoy pueda invitaros a saborear y a orar también vuestra propia vida, ¿no? Y para eso vamos a mirar la vida cotidiana de Jesús por dentro, como hemos hecho con la nuestra, y a lo largo de este rato vamos a intentar ver cómo es, qué ocurre en esa vida de la que los evangelios nos cuentan pocas cosas, con quién está Jesús, qué hace. Intentaremos ver cómo esta vida de Jesús, del Señor, puede inspirar también la nuestra y animar la nuestra y dotarla de sentido. Os invito a contemplar esta imagen que nos va a guiar esta tarde. Es un cuadro que tiene por título Cristo en casa de sus padres. Es de un pintor inglés llamado John Everett Millet, un pintor de la escuela prerrafaelita. Él lo pintó en 1850. Está en el Tate en Londres. Yo lo descubrí un poco por azar porque está muy mal situado, pero me quedé asombrada de la profundidad de esta imagen. Y es a partir de esta imagen como vamos a orar esta tarde. Este cuadro fue muy mal recibido en el marco de la Inglaterra victoriana porque recupera una representación de la Sagrada Familia que algunos consideraron irreverente, en un marco, en un molde estético muy diferente. Este pintor tomó personajes de los bajos fondos de Londres como modelo, ¿no? Porque él quería representar con realismo, según su escuela pictórica, lo que había podido suceder allí en Nazaret. Fijaos entonces qué ocurre, qué ven en esta imagen. Contemplamos unos segundos .
Es una representación de la Sagrada Familia seguramente muy diferente de la que estamos acostumbrados a ver. Si recordamos un poquito, estamos acostumbrados a ver a María, a Jesús y a José, normalmente cuando Jesús es pequeñito y María está cosiendo, ¿verdad? José está trabajando y el niño jugando por ahí, o a veces también trabajando si es ya más mayor. Bueno, pues en esta representación, no sé si alcanzan a verlo los que están más lejos, pero lo que vemos es a Jesús que se ha hecho daño en la mano, tiene una herida en la mano y tiene también una herida en el pie. A lo mejor estaba jugando por ahí y se ha clavado un clavo. Y José parece que se lo muestra a su madre. Hay otros personajes que observan. Esta representación para los iniciados evoca espontáneamente el vínculo entre la vida ordinaria de Jesús, su vida en Nazaret, y la pasión, ¿verdad? Él tiene una herida en la mano y una herida en el pie que evoca los clavos de la pasión, los estigmas de la pasión. Pero además, si nos fijamos, este niño, este Jesús, está vestido de blanco y evoca entonces la gloria del Señor resucitado. Es decir, que muy brevemente, con una representación muy básica, este artista ha mostrado que este Jesús pequeño, encarnado de Nazaret, este que es aún un niño, es ya el Señor que dará su vida, el Señor que perderá su vida y que será resucitado. Bueno, esta es un poquito la escena que podemos contemplar y su eco teológico más profundo. Vamos a intentar profundizar en cada detalle de este cuadro. A mí me parece que este cuadro lo que muestra, cuando decimos ¿qué vemos?, primero es un gran realismo. Fijaos que es como si el pintor, sin avisar, se hubiera presentado en esta casa o en este taller y hubiera encontrado lo que sucede en un día cualquiera. Es como si se presentara en nuestra casa de visita a las 8 de la mañana, cuando todavía no hemos hecho las camas y no hemos limpiado el baño, y nos mostrara lo que ocurre allí, ¿no? Encontramos desorden, fijaos, virutas por el suelo, suciedad. Encontramos también distintos personajes, muy diferentes unos de otros, que hablan de alteridad, de diferencia, de diversidad, pero que al mismo tiempo tienen una disposición que evoca la comunidad. Y sobre todo encontramos en el centro a Jesús. Hay una centralidad de la persona de Jesús. Bien, pues, ¿cómo puede ayudarnos entonces esta vida cotidiana de Jesús a iluminar la nuestra, a saborearla y a orar, ¿no? ¿Qué nos puede esta representación de Jesús en Nazaret contar de nuestra propia vida, ¿no? ¿Cómo ha sido la suya para ser capaz de dotar de sentido y horizonte la nuestra? Vamos a contemplar los pies descalzos, que hablan de que la vida cotidiana es el santuario de la presencia de Dios. Fijaos cómo todos los personajes están descalzos. Y estos pies descalzos nos llevan inmediatamente a pensar en la teofanía de Moisés en el libro del Éxodo. ¿Os acordáis? Descálzate porque la tierra que pisas es tierra sagrada, ¿verdad? Es decir, que la vida cotidiana es un lugar sagrado
Es un lugar al que tenemos que acercarnos cada mañana descalzándonos interiormente para prepararnos a recibir aquel mensaje, aquella buena noticia que el Señor nos quiere revelar. Pero la vida cotidiana es una tierra sagrada cuya sacralidad es muy diferente de la que podemos imaginarnos. A veces pensamos que lo sagrado tiene que ver con lo separado, ¿no? Estamos hoy pues en este templo tan bonito, que es un espacio sagrado, donde todo está limpio, todo está ordenado, ¿verdad? Todo está preparado como para vivir una experiencia reposada. El clima está cuidado, la luz. Y sin embargo, esta imagen nos dice que la tierra sagrada de nuestra vida cotidiana no necesita ser una tierra perfectamente ordenada, barrida, limpia. Es decir, que lo sagrado en Jesús sale al encuentro de todo lo que a nosotros nos parece profano, incluso inútil. Fijaos en esos desechos, ¿no? En esas virutas en el suelo. Dios nos invita a entrar en una experiencia de lo cotidiano que no rechaza nada de lo que forma parte de nuestra propia vida, ni siquiera aquello que a nosotros puede parecernos más inútil, más feo, incluso más sucio, ¿no? Aquello que también intentamos como esconder a los demás porque no nos gusta. Dios viene a encontrarnos ahí. Jesús está descalzo y descalzo se ha herido, se ha hecho daño, tiene una herida en el pie. Y esto también nos indica que Jesús ha asumido nuestra humanidad verdadera con todo lo que tiene de posibilidad, pero también de riesgo. En nuestra vida cotidiana, cuando vamos realmente, honestamente, al encuentro de nosotros mismos y también de los demás, encontramos muchas posibilidades y mucho gozo, pero también muchas posibilidades de ser heridos, de sufrir. Cuántas cruces, ¿no?, nos salen al encuentro en lo pequeño, cruces en las relaciones familiares, en las relaciones profesionales, cruces en nuestro mundo que nos duelen porque formamos parte de él, las guerras, la injusticia, el hambre, ¿no? Pues Jesús, el Hijo, ha atravesado esta tierra de lo cotidiano sin ningún privilegio, descalzo. Y ahí nos indica que es posible, que es un terreno, un territorio sagrado en el que ninguna herida, por profunda que sea, podrá destruirnos si las vivimos pues con la mirada puesta en Él, ¿no?, desde el amor. En el centro del cuadro hay unos símbolos trinitarios. Hay que tener la mirada un poco avezada para descubrirlos, ¿no? Hay una escuadra que evoca muy fácilmente al Padre. Hay una escalera que habla de la encarnación, ¿no?, como Dios baja hasta el fondo de nuestra vida y se hace hombre, uno de nosotros. Y hay una paloma que nos indica que esa realidad está habitada por el Espíritu. Estos símbolos trinitarios nos dicen como que la vida cotidiana es revelación de Dios. Y revelación de un Dios, el Dios cristiano, que es un Dios trinitario, una comunidad, ¿no? Nuestra fe cristiana se basa en la certeza de que en Dios conviven al mismo tiempo la profunda unidad, la profunda comunión y también la profunda diversidad. Y claro, para nuestra vida cotidiana este es un mensaje muy profundo, porque vivimos en una sociedad que al mismo tiempo exalta
el individuo, exalta a veces el individualismo, ¿no? El yo, me, mí, conmigo, mis intereses, y tiene dificultad para aceptar en la práctica, no en el discurso ideológico, pero sí en la práctica, la diversidad, ¿no? La integración de lo diferente, de los que piensan diferente de mí, de los que tienen una orientación sexual diferente, de los que creen o expresan su fe de una manera diferente, de los que tienen ideas políticas diferentes. Estamos en una sociedad muy fragmentada, ¿no? Estos símbolos trinitarios en la vida de Jesús, en esta imagen, creo que son una llamada bien profunda a explorar hasta qué punto yo en mi propia vida cotidiana dejo espacio al mismo tiempo para ser yo mismo, yo misma, e ir hasta el fondo de lo que estoy llamada a ser, pero también aceptar y acoger interiormente toda diferencia, no como una amenaza, sino como una oportunidad, ¿no? Estos símbolos trinitarios también son una invitación o una llamada a preguntarme cómo en mi vida cotidiana yo hago verdaderamente la experiencia de relación con el Dios Trinidad, ¿no? Un Dios que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu. En la vida de Jesús, fijaos que en esta vida encarnada, ¿no?, de 30 años en Nazaret, Jesús va a recorrer nuestros caminos, nuestra verdadera humanidad, como nosotros, va a ir descubriendo poco a poco su identidad de hijo. Él no lo sabe todo desde el principio, ¿no? Si creemos que Jesús es verdaderamente hombre, tenemos que aceptar que ha crecido y que ha ido madurando, como lo hacemos todos nosotros, ¿no?, de una manera progresiva. ¿Cuál es la conciencia que él ha ido teniendo de ser el hijo del Padre, ¿no?, del Abba? A mí me gusta pensar que esta palabra tan bonita que han conservado los evangelios en arameo, la palabra Abba, Jesús la ha aprendido porque María se la ha enseñado para llamar a José, Abba, Abba. Bueno, pues en el tiempo Jesús, el Hijo, sale de alguna manera de esa intimidad en la que vivía eternamente, ¿no?, con el Padre y con el Espíritu, y se aventura a atravesar la historia. Pero ese vínculo eterno que le une con el Padre está siempre garantizado por esa presencia del Espíritu que nos recuerda la paloma, ¿no? En la vida de Jesús, en su vida histórica, nunca se rompe ese vínculo único, ¿no?, del que va a hacernos partícipes cuando nos dice que también nosotros y nosotras somos hijos e hijas de Dios, ¿no? Entonces, como en nuestra vida cotidiana también vamos haciendo esa experiencia de reconocernos hijas e hijos del Padre, ¿no? Y ocurre también que durante todos estos años en Nazaret, pues María y José, que han recibido en el momento de sus respectivas anunciaciones, acordaos, a María se le dice: concebirás en tu seno y darás a luz un hijo. Él sabe quién es Jesús. José también en sueños ha recibido una anunciación y sabe quién es Jesús. Pero comienzan a pasar los días, las semanas, los años, y esto es muy fuerte si lo contemplamos, porque allí en Nazaret no sucede nada extraordinario. Y José y María pueden empezar a preguntarse: ¿habrá sido verdad? ¿Habrá sido verdad? Este niño que crece como todos los demás niños, este joven que trabaja como todos los demás jóvenes, que busca su camino, ¿será verdaderamente aquel del que nos habló el ángel? Y entonces, en esa vida en la que no sucede nada especial, parece ser, según los evangelios canónicos, pues
la presencia del Espíritu o la luz del Espíritu alienta en lo profundo la fe de María y de José para que sigan creyendo que Jesús es aquel que les fue anunciado. Y digo que esto tiene un eco muy importante también en nuestra vida de fe, porque ¿cuántas veces hemos hecho experiencias espirituales profundas? Pues cada uno sabe, ¿no?, dónde y cómo, en unos ejercicios, en una conversación, en el tiempo de oración. Y estas experiencias marcan en nosotros una presencia, pero luego los días pasan y el fuego pasa y volvemos a lo cotidiano, a lo gris, a lo monótono, y parece como que esos signos se van apagando. ¿Hasta qué punto entonces yo pues voy haciendo esa experiencia de dejar que día a día el Espíritu vaya iluminando mi mirada con la luz de la fe, para reconocer la presencia oculta y callada de Dios que ya está trabajando en el mundo tal como es, que ya está transformando el mundo, que ya lo está salvando, ¿no?, a pesar de todas esas realidades y situaciones que a veces nos parece que no tienen arreglo. El Espíritu entonces es el que va a acompañar el crecimiento humano de Jesús y el que acompaña también el nuestro, ¿no?, nuestro crecimiento en la fe, nuestro crecimiento espiritual. Bueno, pues, ¿cuál es la experiencia que yo tengo de este Espíritu que me hace sentir hija, hijo, y que me ayuda a reconocer que el reino está ya presente en este mundo nuestro, tal como es? Junto a los símbolos trinitarios, si nos fijamos bien, hay un serrucho. Es que la vida cotidiana, además de ser un lugar sagrado y un lugar de revelación de la presencia de Dios, es también para Jesús y para nosotros un lugar de confrontación con la tentación y con el mal. Este serrucho puede evocarnos fácilmente la presencia de ese mal espíritu, de ese diabolos, el mal que separa y que desune, ¿no? El mal lo experimentamos como una fuerza que nos va disociando por dentro y nos va separando de nuestra vocación originaria de ser hijos, de ser hermanos, ¿no? El mal que nos separa, que nos aleja también de los demás, que nos hace volver la mirada hacia nuestro propio ombligo, ¿no?, que nos curva sobre nosotros mismos. El mal que finalmente nos separa también de Dios y nos hace caer como en la ilusión de que somos nosotros los que gobernamos nuestra propia vida. Seréis como dioses, ¿no? Pues Jesús en Nazaret, a lo largo de esos 30 años, también ha vivido la confrontación con el mal. Fijaos que cuando aparece en los caminos de Galilea Jesús después del bautismo, enseguida se pone a expulsar demonios. La primera acción que realiza Jesús, su primera acción extraordinaria en ese ministerio itinerante, es expulsar demonios. ¿Cómo puede Jesús expulsar a los demonios? Pues porque los conoce, ¿no? A lo largo de esos años de Nazaret, Jesús ha ido entrando en el conocimiento profundo de la naturaleza humana, de aquello que separa, que divide, que disocia, que hace mal. Y como lo ha conocido, porque lo ha visto, sabe después que el ser humano tiene una profunda necesidad de ser liberado, y él va a consagrar todo su ministerio a liberar, ¿no?, como a anunciar que ese mal no tiene la última palabra.
Nazaret es para él entonces, esa vida cotidiana suya, el lugar de descubrimiento y de discernimiento de esos espíritus que necesitan ser purificados. Por eso cuando sale a los caminos va a tener una acción determinada de liberación y de sanación. Si nosotros miramos nuestra vida cotidiana, seguramente descubrimos en ella también muchos demonios. No diablos espectaculares, ni vestidos de rojo, ni con colas, ni tridentes. Esto sería fácil de detectar y de combatir, ¿no? Sino diablos mucho más sutiles, ¿no? Tentaciones, tendencias. Es aquí en el día a día donde somos confrontados cara a cara con todo esto que nos hace mal y que hace mal al mundo. Entonces, esta vida cotidiana también es el lugar donde estamos llamados a discernir y a elegir, ¿no? ¿En qué lugar quiero yo poner mi vida, ¿no? ¿En manos de quién quiero poner yo mi vida? ¿En lo pequeño, en lo concreto, ¿no? Nazaret entonces, nuestra vida ordinaria, como lugar de confrontación y de discernimiento, pero no lo olvidemos, esa presencia del mal está siempre arropada o protegida, si quieren, por la presencia del Espíritu, ¿no? Que nos capacita permanentemente ese Espíritu del bien para elegir, para alinear nuestras opciones en la línea del Evangelio de Jesús. Contemplamos también en esta escena, y volvemos al conjunto de la imagen, la centralidad de Jesús, ¿no? Esto nos habla de que en Nazaret, como en nuestra vida cotidiana, en nuestra propia existencia creyente, el centro de nuestra vida es el Señor, ¿no? Pero fijaos, Jesús es el centro no desde el exclusivismo, no porque Él borre de la escena a los demás personajes y tampoco porque haga cosas extraordinarias. Fijaos, ahí Jesús parece que no hace nada más que mostrar su herida a su mamá, ¿no? A su madre. Es una escena muy tierna. Jesús ahí en el centro nos recuerda que la centralidad de la vida cristiana pasa por el descentramiento de uno mismo. Es decir, Jesús de alguna manera es un centro excentrado, ¿no? Él no anula a los demás, Él es el centro desde la humildad de la carne herida. Es un niño, por lo tanto es vulnerable, depende de los demás, pero además es un niño que se ha hecho daño, que necesita, ¿no? del consuelo, de la ternura, de los cuidados de los demás. Y al mismo tiempo, este niño herido, como les decía al principio, recuerda al Señor crucificado, ¿no? Por medio de esas heridas. Nuestra vida cotidiana tiene mucho de cruz. Y si no lo tiene tanto en nuestra vida cotidiana, que seguro que sí, cada uno sabrá de qué manera, la vida cotidiana del mundo tiene mucho de cruz. Nosotros podemos estar aquí bastante confortablemente instalados esta tarde en esta iglesia que los jesuitas pues calientan para nosotros, limpian para nosotros. Pero mientras estamos aquí y ahora, nuestro mundo se está despedazando, ¿no? En Ucrania siguen las bombas. Por algún rincón del mundo la gente en este momento sigue muriendo de hambre, sigue habiendo. El mundo está habitado por el dolor y la cruz, y esto es importante no perderlo de vista. La vida cotidiana del mundo es una vida de sufrimiento. Esta escena creo que nos indica que en medio de ese sufrimiento tenemos que mantener la mirada puesta en el Señor y en el Señor resucitado. Y por eso digo que este Jesús, todo vestido de blanco,
de alguna manera evoca ya a este Señor que le va a mostrar a Tomás las llagas de la pasión, pero el Señor resucitado, ¿no? Estas manos heridas tienen la memoria también de las caricias que el Señor recibe durante toda su vida, tienen la memoria de los encuentros, de la ternura, de los milagros que van a salir de sus manos, y nos hablan de que también nuestra vida cotidiana es un lugar donde estamos llamados a multiplicar el pan y a hacer milagros, hacer el milagro de la reconciliación con la gente que, por ejemplo, dentro de una familia a lo mejor no se hablan, de restaurar confianzas rotas, de restablecer vínculos heridos. Esta vida cotidiana nuestra y del mundo está atravesada por el dolor, pero es una vida habitada de una promesa, ¿no? La promesa de que el mal no tendrá la última palabra. Y Jesús ahí, el niño de Nazaret, el joven de Nazaret y el crucificado, se eleva ya como la esperanza de la resurrección. Hay unos corderos ahí al fondo de la imagen, que ahora los pueden contemplar bien, que evocan, que miran hacia adentro, ¿no? Que miran también hacia Jesús y que evocan nuestra vida cotidiana como ese lugar donde Jesús asume la necesidad de salvación que nos habita, ¿no? Y se eleva como ese Señor que nos promete la salvación, pero no una salvación únicamente escatológica, sino una salvación que ya está aconteciendo aquí, ¿no? Cada uno tendrá que ver los signos de salvación que nacen en lo concreto y en lo pequeño de su propia vida. Jesús asume toda esa dimensión paciente, y por eso las ovejas son seres pacientes, ¿no? Jesús era al mismo tiempo el cordero y el pastor. Es aquel que asume toda nuestra dimensión paciente, como nuestra vida de cada día, que tiene mucho de paciencia histórica, y al mismo tiempo ese pastor que viene a conducirnos a buen puerto, ¿no? Que es ese corazón de Dios, esa mesa del reino, donde todas las personas estamos llamadas a sentarnos. La mirada y las manos de todos los personajes, si se fijan, confluyen como en una circularidad que evoca esta vida cotidiana como comunidad de contemplación y de acción. Nosotros nos reunimos esta tarde como comunidad y como comunidad creyente, pero no somos comunidad solo porque estamos hoy, aquí y ahora, sino porque como Iglesia, tocados por la palabra de Jesús y por el Espíritu de Jesús, tenemos nuestra mirada, la mirada de cada uno, puesta en el centro que es Jesús, y también en esa presencia de Jesús que se encuentra en los hermanos, en los cercanos, pero también en los lejanos y en los pobres, ¿no? Todos los personajes miran hacia Jesús y las manos de todos los personajes también están afanadas en una tarea diversa cada una, pero que evoca ese trabajo conjunto por el reino de Dios. Somos comunidad de contemplación en torno al Señor y comunidad de acción, como nuestra vida cotidiana es ese espacio que nos convoca a mirar continuamente cómo trabaja Dios en nuestra vida para, a continuación, poder transformar el mundo según su proyecto de amor. Allá a la derecha de la imagen hay un personaje que quizá no se aprecia bien en el conjunto, que a mí me habla de Juan Bautista, ¿no? Con esos símbolos bautismales. Juan Bautista lleva un cuenco de agua, seguramente para lavar la herida de Jesús, que se ha hecho daño, pero que creo que nos habla de la vida cotidiana como tierra de misión, ¿no? Jesús, en un momento dado de su vida, va a salir de Nazaret y va a vivir esa experiencia profundísima del bautismo, en la cual él se va a sentir reconocido como hijo. ¿Os acordáis? En el Jordán se escucha una voz que dice: este es mi hijo, este.
Pero este no es un ser que de repente llega a la orilla del Jordán venido de ninguna parte. Este, que es reconocido como hijo, es este Señor que ha pasado 30 años en esa vida cotidiana de Nazaret. Y esto nos habla de que la vida cotidiana ya para Jesús es un lugar de misión. Él no ha estado 30 años sin hacer nada, entre comillas, por nuestra salvación. Él ha estado habitando desde dentro nuestra vida ordinaria, inyectando en ella el Evangelio, ¿no? Ha llegado un momento en que ese Evangelio, a mí me gusta ver que ha ardido de tal manera en su corazón que de alguna manera ha explotado, ¿no? Y le ha hecho salir a los caminos. Pero Jesús no recibe su misión en la orilla del Jordán para hacer cosas extraordinarias durante 3 años, sino que ha recibido su misión eternamente, porque es eternamente hijo, ¿no? En Jesús el ser y la misión coinciden, ¿no? Entonces Jesús, el hijo, es siempre misionero. Él ha vivido su vida ordinaria como lugar de misión, ahora va a salir a los caminos a vivir esa misma misión a través de gestos y de palabras, ¿no? Pues tendremos que ver también cómo nosotros vivimos nuestra vida ordinaria como lugar de misión. Y para terminar, contemplemos esta puerta que se convierte en mesa. Este banco de trabajo, cuando observamos bien la imagen, este banco de carpintero, en realidad parece ser la puerta de este taller que no tiene puerta, que ha sido descolgada, ¿no? Es como si Jesús, por su encarnación, hubiese abierto definitivamente todo lo profano, lo cotidiano, lo ordinario, nuestra condición humana en su simplicidad, para que sea lugar de revelación y mesa de la fraternidad, ¿no? Hay clavos que hacen daño, pero las herramientas que están sobre la mesa son herramientas que desclavan. Esto me lo hizo ver un carpintero, ¿no? Es como si esta mesa, es como si esta puerta que separaba lo sagrado de lo profano se convirtiera en mesa eucarística que convoca, que quiere que todos nos sentemos, ¿no? Para hacer ahí la experiencia de la fraternidad, la experiencia de ese amor que supera toda herida y que está llamado como a transformar completamente nuestra existencia, ¿no? Desde la centralidad de Jesús. Bien, pues a partir de estos elementos que yo he intentado mostrarles muy brevemente, ¿no? Vamos a hacer ahora como un momento de silencio para dejar que esto cale, y vamos a ir recorriendo interiormente con los ojos cerrados ahora ya, si quieren. Vamos a ir recorriendo de nuevo interiormente ya esta imagen. Pedimos la gracia de dejarnos poner esta noche también cada uno de nosotros en este taller, junto a Jesús, junto a María, junto a José, a Juan Bautista, a cada uno de estos personajes. Pido la gracia de dejarme poner yo también. Y pido la gracia de sentir y de gustar que esta vida ordinaria y sencilla es el lugar donde Dios me espera. Puedo mirar los pies descalzos, esos pies que no reposan sobre una nube ni sobre una tierra privilegiada, esos pies que
se atreven a pisar en medio de clavos, de serrín, de virutas, que se exponen a ser heridos, pero que también permiten la libertad de jugar, de saltar. Y al contemplar estos pies, siento internamente mis propios pies, miro por donde estos pies caminan cada día y me pregunto en qué lugares de mi vida hoy me siento con los pies desnudos, quizá un poco frágil y vulnerable. Me pregunto también qué pasos tengo que dar para vivir esa vulnerabilidad como tierra sagrada, como espacio de encuentro. Es quizá solo cuando estoy descalza, descalzo, cuando puedo comprender mejor también a los demás en su propia fragilidad. Pido la gracia de saber descalzarme, de dejarme descalzar para vivir mi día a día con mi fragilidad entregada. Miro también esa escalera que me habla de un Jesús que no se queda arriba, de un Dios que elige bajar, hacerse carne y caminar conmigo. Y agradezco y reconozco que muchas veces voy muy deprisa, distraído, acelerado, estresado, y me cuesta ver esa presencia de Dios en lo pequeño y en lo concreto. Y pido que el Espíritu ilumine mis ojos interiores para saber descubrir que Dios está ahí, en lo que no brilla, en lo que me parece inútil, ineficaz. Miro a Jesús ahí en el centro de ese taller, ese Jesús que crece, que descubre la vida, que es el centro, pero un centro descentrado de sí mismo. Y reconozco que a veces yo aspiro a ser el centro del mundo, el foco de todas las miradas. Y pido la gracia de saber vivir como una persona
que mira a Jesús y que mira más allá de sí misma. Y me fijo en la mirada y en las manos de todos esos personajes que miran a Jesús y que trabajan y doy gracias también por haber sido llamado, atraído, atraída por la persona de Jesús. Doy gracias por pertenecer a una comunidad de contemplación y de acción. Y en este clima de recogimiento voy abriendo los ojos para terminar este rato de oración con las mismas palabras que oraba aquel gran apasionado de la vida ordinaria de Jesús, que fue Carlos de Foucauld. Y uno mi oración a la oración de toda la Iglesia. Y podemos recitar, si vemos desde nuestro sitio, esta oración que llamamos la oración de abandono, abandonando toda nuestra vida cotidiana, tal y como es, entre las manos de Dios, para que Dios la haga fecunda a su manera. Podemos rezar juntos. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. A la salida hay unas hojitas con puntos para la oración a partir de esta contemplación de esta noche. Y también hay unos ejemplares de un libro que se titula Tierra de Dios, una espiritualidad de la vida cotidiana, que puede ayudar quizá a profundizar en la experiencia de la vida cotidiana como lugar de encuentro, como tierra de Dios.